Código Procesal Penal a propósito de la modificación del Código Procesal Penal de la Ley 1015. La ejecución de la pena es una etapa importante del proceso penal en donde se busca dar cumplimiento a todo lo decidido en una sentencia, sin olvidar el respeto por los derechos fundamentales de las personas sentenciadas. Este juez es el garante de los derechos de esas personas que están privadas de libertad y el garante de la dignidad humana del condenado después de la sentencia, para que precisamente no quede en el olvido ese ciudadano que ha sido condenado y que muchísimas veces no le damos la importancia que tiene en la parte de la regeneración, de la rehabilitación del condenado, que interesa bastante porque volverá al seno de la sociedad reeducado. Superado eso, aunque presumo que queda en muchas cabezas, en muchas mentes, aquello de que el preso no es gente. El preso no es gente. Decían antes de que se estableciera esta figura del juez de la ejecución de la pena y se cambiara el criterio, pero parece que persiste todavía en muchas mentes en República Dominicana. Ciertamente es un tema que va a tomar mucho tiempo, ya no es el preso, ya es el interno, ya las nuevas normas han colegido en que se trata de un ciudadano que está purgando una pena, que es un ser humano que necesita ser tratado, rehabilitado, no de que es una escoria social o una basura social, sino un ser humano que necesita estar rehabilitado. ¿Cómo va a andar el seguimiento, magistrado? Y será un placer leer su obra. Aquellos internos que tienen una libertad condicional, porque en estos días ha estado ese tema tratándose en los medios de comunicación, decía el seguimiento, que los jueces no saben dónde están, que el ejecutor de la pena no tiene el personal para darle seguimiento a saber si realmente hacen sus chequeos, lo que tienen que ir a chequearse semanal, quincenal, mensual, lo que tienen que reportarse. O sea, ¿cómo anda esa parte de la ejecución de la pena? Hace ya unos 3 años que estoy fuera de la jurisdicción de la ejecución por el tema de haber sido promovido a juez de corte, pero podemos decir que en los tribunales existe un registro del juez y del personal que controla la asistencia de los beneficiados que están en libertad condicional. Y en casos muy esporádicos hay personas que no cumplen y en ese caso se produce lo que se llama la revocación de la libertad condicional. Pero en la mayoría de los casos los internos beneficiados son muy respetuosos y cumplen todos los meses o todas las quincenas a su firma y a su registro. De manera que no es como se dice de que no hay ningún tipo de control, se ejercen controles. Ahora bien, lo deseado sería que existiera un personal completo con trabajadores sociales, personas como el oficial de libertad condicional que dé seguimiento a esas personas y que monitoree de manera constante. Pero con las herramientas que actualmente se tienen, en el 95% de los casos, las personas se registran mensualmente y cumplen con las obligaciones que se le impone cuando se le concede la libertad condicional, que es un mecanismo de ejecución de la pena, no una liberación definitiva del proceso, como muchos entienden. Cuando se concede una libertad condicional, se está poniendo a la persona a cumplir la pena fuera de la cárcel, o sea, un modo de ejecución de la pena. Es razón de que nuestra legislación establece 3 periodos fundamentales. Primero, observación, luego tratamiento y finalmente prueba. La prueba es la libertad condicional. El tema de los grilletes, de mi parte, ¿ha sido exitoso a su juicio? Pienso que no se ha podido aplicar en República Dominicana con éxito porque eso tiene un costo. Esos grilletes electrónicos tienen un costo. Se hicieron estudios en algunos países, yo estuve involucrado en eso cuando fui juez de ejecución de la pena, y es que eso tiene un costo de 3 a 5 dólares diarios aproximadamente en ese tiempo. Eso tiene un costo y ese costo debe soportarlo el Estado. Entonces eso ha complicado un poco la efectividad de la medida de los grilletes electrónicos. En muchos países funcionan muy bien, sin embargo, en el nuestro todavía no ha tenido el éxito deseado, precisamente porque eso tiene costos que hay que asumir, porque eso es un dispositivo electrónico y, por ejemplo, en la casa debe ser colocada una base, un servidor que alimente el transmisor que va a tener la persona. Magistrado, lo relativo a la administración de cárceles,
y el juez de la ejecución de la pena. El juez que está tutelando los derechos de ese interno, aún después de condenado. Y lo relativo a la administración de parte de Procuraduría, que ahora hay tres sistemas, ¿no? Porque está el viejo sistema, pero dentro del viejo sistema hay todavía cárceles de militares, de custodia militar, sobre todo en el nordeste del país. Está el viejo sistema como la Victoria y está el nuevo régimen penitenciario. Entonces a veces uno se encuentra con que hay elementos que se dice son de la administración. Y en una ocasión, lo digo solo como ejemplo, se presentó la situación de un interno de artista que le cortaron el pelo. Y entonces se alegaba violación de los derechos de esa persona y los que estaban en la administración carcelaria nos decían, porque lo comentamos, de que hay una serie de reglamentaciones sobre la permanencia en el recinto que corresponden en este caso a la Procuraduría. Esto, ¿cómo se maneja esos límites y cómo ha sido la relación en ese proceso de comprensión de que se ha cambiado de la frase de que el preso no es gente a un interno que hay que tutelar sus derechos? Sí, mi opinión particular sobre el caso que usted plantea, no estoy de acuerdo. Creo que fue un atentado contra la dignidad de esa persona, el hecho de forzarlo a cortarle el pelo. No considero que eso sea una medida de seguridad. Alegaban higiene, alegaban disciplina, pero entiendo que es un atentado contra su dignidad y eso no está establecido en las reglas mínimas ni en el ordenamiento jurídico. Creo que fue un atentado contra la dignidad humana de esa persona en lo particular. Bueno, las relaciones entre Procuraduría y los jueces de ejecución de la pena es buena. Procuraduría es la institución que tiene su apéndice, que es la Dirección General de Prisiones, que se encarga pues de la parte administrativa de los centros penitenciarios, ya sea nuevo modelo o modelo tradicional. La parte de seguimiento legal, constitucional de los derechos de los condenados, pues es tarea de los jueces de ejecución de la pena. De hecho, la ley 1015, que modifica el Código Procesal Penal, ha tratado de delimitar las funciones de los jueces de ejecución de la pena y de la administración penitenciaria, de manera que ha separado las funciones y están claras las funciones del juez de ejecución y de los administradores del sistema, que son la Dirección General de Prisiones. Una última pregunta de mi parte, magistrado. ¿Qué podemos encontrar en su obra? Los juristas, los interesados, los estudiantes. Bien, la obra... De paso, refiéranos su amplia experiencia, que no solo es local, sobre la materia, que sería bueno conocer. Bien, la obra compone, en resumen, la pena primero como concepto, teorías de la pena, las más socorridas, la ejecución, el concepto de ejecución, los derechos fundamentales, el tema de la rehabilitación de los condenados y la ejecución completa con 18 procedimientos que trajo consigo el Código Procesal Penal. Tenemos el tema del fichaje de las personas que han estado privadas de libertad por un tiempo y luego entonces se les retiene, se les ficha y entonces le da dificultad para acceder a un trabajo, para abrir una cuenta bancaria, para obtener una carta de conducta. Enfrentamos seriamente esa discriminación y esa afectación a los derechos fundamentales de las personas que cumplen condena. Al cumplirse la condena, inmediatamente cesan todos los efectos de la pena y la persona se reincorpora a la vida social de manera normal. Entonces el Estado, que es quien se ha garantizado para rehabilitar a esa persona, no puede cerrarle las puertas y negarle la oportunidad de acceder a la masa laboral, por ejemplo, como entre muchas otras cosas. En lo personal, pues nada, yo he sido juez de paz de tránsito, juez de paz ordinario del municipio de Santo Domingo Este, fui juez liquidador en la provincia de Santo Domingo, luego fui nombrado juez de ejecución de la pena por casi 9 años. Estuve en el Tribunal Superior Administrativo y actualmente soy juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación en la primera sala del Distrito Nacional. ¿Sobre la materia que usted está vinculado a instituciones sí, de la región?
Yo soy el secretario general adjunto de el Comité Permanente para la Modificación de las Reglas Mínimas del Trato a las Personas Privadas de Libertad en el Mundo, de la ONU. También formo parte de muchos equipos que ayudan, como la Academia Regional Penitenciaria, la Fundación Internacional Penal Penitenciaria. Estoy muy vinculado al tema, he trabajado en la instalación del sistema de ejecución penal de otros países, como es el caso de la República de Panamá. Y tenemos ya bastante tiempo al frente del tema de la ejecución, y por eso ya madurado y habiendo pasado ya una década y algo más de la implementación del código, entendimos ya que era el momento de nosotros pues publicar una obra que recoja nuestras experiencias. ¿Fecha de la puesta en circulación? La puesta en circulación es mañana a las 7 de la noche en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia. Allá los esperamos a todos ustedes. Bueno, por allá estaremos. Finalmente, el juez de ejecución de la pena está son dos resoluciones, una 2005. Ok, 296-2005 y la 2087 del 2006, que corrige algunas cosas de la 296-05. Es el reglamento, pero el juez de ejecución de la pena está instalado en el libro cuarto del Código Procesal Penal. Okay. Perfecto. Bueno, pues entonces, muy importante. Yo comencé a verlo y me pareció interesante. Todavía estoy en la discusión sobre los elementos de la pena, el por qué la pena y la filosofía de la pena. Así es. De la sanción. Sería bueno un cursito para periodistas rápido de la ejecución de la pena, ¿verdad? Sería importante. Porque se oyen cosas a veces. Los periodistas tenemos muchos prejuicios, hay desinformaciones tremendas con esto. Entonces, mañana en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia. A las 7 de la noche, con Dios primero. Presentada por Hirohito Reyes. Presentada por el magistrado Hirohito Reyes, juez de la Suprema Corte de Justicia, y prologada por don Raúl Zaffaroni. Y estará a la venta el libro ahí, ¿no? Obviamente que sí, sí. Muy bien. Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos actualmente. Perfecto. Oh, pero bueno. Mejor de ahí. Oh, pero por Dios, ahí tenemos la portada rescatada, no traje el libro, pero... Un rescate. Ode hizo el trabajo. Pero interesante imagen. Interesante imagen. Sí, muy buena. ¿Quién es la interesante. Ese trabajo es de Víctor Nolasco, un amigo músico que es artista plástico, que diseñó esa idea de un hombre levantarse detrás de la reja con la esperanza de la libertad. Así es. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias a magistrado Rafael Báez, y mañana estaremos por allá. Gracias a ustedes, los espero, y de verdad que tengan muy buen día y que todo siga bien. Igual para usted. Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora con una de las figuras más importantes en el transporte de pasajeros y de carga en la República Dominicana. Yo estuve allá, conocí su, ¿cómo se llama? Rancho Guacamayo. Ah, el rancho de... Rancho Guacamayo. Interesante. Antonio Marte, vamos a hablar de transporte. A ver cuál es, porque lo he visto quejándose con algunas situaciones del Intran. El Intran que es muy importante, muy interesante y que está todavía pendiente de algunos reglamentos. Sí. Está empezando. Sí, hay que darle tiempo a Francesca. Pero creo que va a jugar un gran papel en la regulación del tránsito. Me parece que, por lo que he podido leer, y la misma ley, tenemos que reeducarnos, todos. Sí, hay que reeducarnos. Todos, Y reeducarnos todos en el tránsito. Es así, reeducación y un elemento fundamental, autoridad. Porque en la actualidad no hay una sola autoridad en la materia en este país. No hay una sola. Hablando del magistrado Báez, ahí sí la pena hay que cumplirla. Si se comienza el Intran y el sistema judicial que tiene que ver con el tránsito no ejecuta las previsiones que están en la ley, se acabó. Es un relajo lo que va a haber. Así es. Bueno. Cuando salga la prensa que a 4 le pusieron 5,000 porque estaba en el teléfono, la gente va a dejar de hablar. Comenzando por periodistas y abogados. Qué cosa. El doctor Marín. A ver.